El día de hoy estamos con Pío Altamirano aquí en Huancahuasi, en la ciudad incontrastable. A mí me gustaría que usted mismo, Pío, describa cómo podría entender la gente quién es Pío Altamirano. Bueno, un gusto, Pedro, y bienvenido a este hermoso Valle del Mantaro y este hermoso local. Por supuesto que es parte de la identidad ya que tiene Huancayo. Bueno, yo ejerzo la docencia universitaria, pero también he pasado casi la mayor parte de mi vida en una actividad musical y trabajando con jóvenes en la música y también haciendo un poco de producción musical dentro ahora de la música más andina, pero en términos generales también con otros géneros musicales que Huancayo ha producido para todo el Perú. De acuerdo. Yo he tenido grandes referencias de su trabajo. Y bueno, para comenzar esta charla me gustaría entender ese caldo primigenio que forjó a Pío Altamirano. ¿Cómo fueron esos primeros años? ¿Qué se escuchaba en casa? ¿La familia era musical? Claro, bueno, yo creo que sí, el Andes se ha caracterizado siempre por eso, ¿no? El canto y la música que acompaña todas las actividades en el trabajo, en las festividades, cumpleaños, lo que fuera. Y no hemos sido ajenos en casa porque, bueno, yo provengo de un papá de Andahuayla, Socobamba, que es la tierra de cantantes, y mi mamá de Yauyos, de la zona de Tupe. Que yo recuerdo desde muy pequeño, ambos cantaban, ¿no? Mis abuelos cantaban igualmente por este lado las canciones en quechua, por ejemplo, ¿no? Y por el otro lado los yarabíes, por ejemplo. Yo creo que todo eso ha nutrido mucho algo que tenemos, ¿no es cierto?, los habitantes andinos. Y bueno, yo sí me enamoré definitivamente de la música desde muy joven. Y ya empecé a seguir el trabajo instrumental y de canto. Ok, ¿cómo definiría usted un habitante andino? A ver, como te explicaba, creo que va muy unido al menos, por ejemplo, aquí en Huancayo, las festividades van muy unidas a la música, ¿no? Si tú vas al valle, ves el techado de una casa, por ejemplo, están con un pincuyo, está con una tinja o hay una orquesta, ¿no? Los cumpleaños, cortapelo. O sea, todas las actividades están siempre acompañados con la música y creo que en Huancayo la alegría de la música nos acompaña permanentemente. De acuerdo. Bueno, así lo he demostrado esos días, este día en el que he estado, acabamos de llegar nosotros. Me han dicho que todos los días hay fiesta. Ayer había bastante fiesta, así que lindo ambiente el que se vive aquí. Pasemos a Pío saliendo del colegio. ¿Cómo fue esa etapa? ¿Sabía qué estudiar? ¿Cómo dirigió los pensamientos? Bueno, como te decía, yo me enamoré de muy joven de la música. Entonces vi la oportunidad de comenzar, de hacer mis pininos musicales en el colegio. Yo terminé en el Salesiano. Estuve en la banda de músicos tocando el clarinete. Y luego de ello pasé a conformar la estudiantina, que era para, obviamente, acompañar las canciones que se hacían en la misa. Pero es ahí donde logro contactarme con personas que ya tenían sus agrupaciones musicales en Huancayo. Y bueno, a una corta edad me jalan, me llaman a través de un gran maestro que tuve, que es José Cartagena, ¿no? Que era la primera guitarra de los Datsun, un grupo legendario en Huancayo. Los Datsun. Los Datsun, claro. Con nombre de carro. Exactamente, fue la empresa que auspició a este grupo, ¿no? Y los llevó al estrellato. Increíble. Y ya cuando ellos forman la siguiente etapa, que se llama La Gran Familia, me llaman para hacerme un aprendizaje y a tocar con ellos, y creo que ahí ha consolidado un poco mi idea de músico. Y bueno, en realidad en Huancayo llego a tocar con una gran cantidad de músicos y conozco a músicos de la movida del rock.
para posteriormente juntarme con otro grupo de muchachos jóvenes universitarios y empezar a hacer ya un poco más música acústica, digamos un poco más música andina, ¿no? De acuerdo, ok. Bueno, antes me gustaría centrarme en este término que he escuchado mucho en mis investigaciones sobre música andina, que es la estudiantina, ¿no? Hay muchas estudiantinas. ¿Cómo se definiría una estudiantina? ¿Qué es una estudiantina? A ver, claro, su mismo nombre lo dice, ¿no? Estudiantina parte de una idea de músicos jóvenes, estudiantes. Pero los formatos, por ejemplo, en Huancayo, quien le da esta característica de estudiantina y llega a ser ahora ya parte de nuestro patrimonio, es el gran Panchito Leid, ¿no? Okay. Que junta, digamos, a ver, inicialmente la música huanca se realizaba con clarinetes, guitarras, mandolina y arpa. Y tenemos mucha evidencia, fotos, etcétera, de cómo se hacía esto, ¿no? Posteriormente ya la orquesta típica propiamente se integran los saxos, los clarinetes, saxo tenor, saxo tenor, saxo alto, saxo barítono. Los violines ya conforman lo que sería el inicio de una orquesta típica. Pero Panchito lo que hace es juntar el violín, se enmarida muy estrechamente con el acordeón, que es también un instrumento universal, pero que capta el alma huanca andina, y las guitarras, ¿no? Entonces, esta es una conformación de andina propiamente que se da en Huancayo, porque si hablamos, por ejemplo, de la estudiantina netamente puneña, digamos, que tiene mucho más tradición como estudiantina, es una orquesta de 10, 12, 13, que tienen violines, mandolinas, tienen guitarras, guitarrones, etc. Ese es el formato que nos da don Panchito y es el que ya forma parte, ¿no?, de nuestra música huanca. Entendido. Entonces, al momento de salir del colegio, ya tenía claro su pasión por la música. Sin embargo, hay un lado académico del que nunca se despegó. Cuénteme eso. No, bueno, quiero aclararte algo. Creo que te hablé de estudiantina. La estudiantina al cual yo pertenecí, le decíamos estudiantina, ¿no es cierto?, al grupo musical tipo pop que teníamos en el colegio. Ya. Es decir, como estudiantes, pero tocábamos, ahí teníamos una guitarra eléctrica, una batería, un bajo. Ya, ok, no estoy le llamamos. Así es, una estudiantina moderna. Y como estudiante se llama, claro, la otra estudiantina es la que te acabo de explicar. Entendido. Bueno, entonces me decías la siguiente pregunta. Así es, nunca se despegó de la vida académica, ¿no? Saliendo del colegio, ¿qué pasó? Bueno, yo terminé el colegio y bueno, como buen rockero. Ajá. Estuve como 3 años dedicándome enteramente a la música aquí en Huancayo. Y ya más o menos después de 3 años decido postular a la Universidad del Centro y en una de mis pasiones de vida, que es la docencia, ¿no? Ya un poco mayorcito, después de 3 años de pasado, descubro también mi lado poético. Soy profesor de español literatura. Y me meto a estudiar en lo que es pedagogía, pero en el área de español y literatura, y sí lo culmino, ¿no es cierto? Yo trabajo actualmente como docente, pero paralelamente nunca dejé la música, ¿no? O sea, siempre hice las dos cosas en mi vida. Okay. Mis dos pasiones. ¿Y qué significa el rock para Pío Altamirano? Bueno, yo creo que como experiencia emotiva, como una experiencia vivencial, yo creo que tuve la suerte de vivir ese rock de los 70, del que se habla mucho. Bueno, yo empiezo en el rock haciendo un poco de pop como todo estudiante, pero bueno, luego fuimos, pues los clásicos, ¿no? Hacíamos algunos temas de Deep Purple, hacíamos temas de... Muchas gracias, mi amigo. De Led Zeppelin, gracias. Muy amable. Bad Company, etcétera. Podemos hablar de un sinnúmero de números que los hacíamos acá. ¿Cuál era su favorito? ¿Tendrá alguno por el cual todavía el corazón late como fuerza? Que los sigo escuchando y los he escuchado hoy día. A ver. Que amanecí con ellos. Bueno, a mí me encanta mucho Yes, que es un grupo ya de música progresiva. Folclore progresivo.
Y King Crimson, ni hablar, ¿no? King Ah, ok, Crimson, le gusta que la es- música progresiva. Por supuesto. Ahí y- está, podría estar en primer lugar dentro del rock. Yo creo que sí, siempre los escucho. Yo creo que hasta ahora, Sí. cuando puedo, yo le llamo música de cabecera porque de joven dormía con eso y despertaba con ello, ¿no? Y lo sigo escuchando porque forma parte de mi gran emoción como músico, ¿no? Entonces, y aquí en Huancayo se hizo buen rock en esos años. Han habido muy buenos grupos, muy buenos grupos y personalidades que han destacado a nivel nacional. Ok, me contaba usted que estuvo tocando batería, entonces, Claro. en Datsun. Claro, yo comienzo tocando batería, pero ya no se llamaban los Datsun, sino la gran familia, ¿no? Pero eran hermanos, eran amigos. Entonces ahí empiezo a dar mis pininos, aprendizaje y todo lo demás, pero luego de eso me integro al grupo de Raúl Herrera, los Belkin, muy conocidos en Lima. Los Belkin, claro. Él viene a Huancayo y se queda en Huancayo, hace familia en Huancayo y muy joven yo igual me llama, me convoca y pasé unos años tocando con él. Okay. Luego con otras agrupaciones en Huancayo hasta que, bueno, ya el rock empieza un poco a decaer en los escenarios y es donde un poco comenzamos ya con la música acústica. Entendido. Ok, a ver, ¿y esta etapa de música acústica a qué se refiere? ¿Forjó un proyecto? Claro, es decir, nos juntamos con músicos con quienes anteriormente... Perfecto. Listo la carta de amor. Ah, de acuerdo. Perfecto. Listo. Muchas gracias. ¿Es acá? ¿Cuál? Las dos. Ahí está, ya pasaron. Así. Gracias. Cualquier cosa me llama, por favor. Mi nombre es Sebastián. Sí. Gracias, Sebastián. Gracias, Sebastián. Bueno, entonces, comparte con una parte de músicos con quienes habíamos iniciado un movimiento de rock. Pero a ver, este rock que nosotros empezamos a tocar tenía que ver mucho con ese rock argentino, sobre todo, y chileno, que son los Jaivas. Los Jaivas. El grupo Arcoiris, ¿no es cierto? Que nace bueno, no recuerdo el nombre del director, muy conocido, un productor internacional, que hacían una especie de ensamble entre música andina y rock. Los Jaivas, sobre todo, y el grupo Arcoiris. Entonces, empezamos un poco con esa idea de juntar el rock con la música andina, que ya había experiencia muy rica en el norte de la Argentina, por ejemplo, el MPA, ¿no es cierto? Chango Faría, Peteco Carabajal, etcétera, de quienes un poco tomamos la intención de hacer un poco esto, pero a ver, como estudiantes y en una época de una crisis enorme en el Perú era muy difícil comprarse una batería o guitarras eléctricas, etcétera. Entonces, lujo, ¿no? Era un lujo, ¿no es cierto? Creo que los grupos que se mantuvieron en Lima era porque tenían condiciones como para hacerlo. Entonces, aquí nosotros optamos por tener un poco un formato un poco más de la nueva canción latinoamericana que iba emergiendo a partir de Chile a raíz de la existencia musical de Quilapayún, Inti Illimani, Víctor Jara, Violeta Parra. Entonces, un poco esto nos da la idea de armar ya una agrupación con esas características acústicas. De acuerdo, de acuerdo. ¿Esta agrupación tenía de nombre? Bueno, tuvo varios nombres. El primer nombre que le pusimos fue el Aleph. El Aleph. Oh, en relación a la obra de Borges, obviamente. Qué hermoso, increíble. Bueno. Luego entramos ya a una situación más andina, se llamó Richarison, Despertemos, y terminamos con en realidad en español es Vientos del Pueblo. Okay. Y lo transformamos al Yaxtahuayra, que significa lo mismo en quechua, y ahí es donde arrancamos a trabajar un poco más la investigación de la música andina y de los géneros particulares que tiene cada zona y que son tan distintos unos a otros. A alguien que no conoce todo le suena igual, todo es huayno. Pero el huayno tiene unas características regionales zonales. Nosotros nos vamos acá al frente, tú te vas a 7, 8 kilómetros, tiene unos detalles increíbles. Entonces, esos matices es que nos pusimos a estudiarlo y un poco también a ponerlo en práctica, ¿no? En una sintetización de repente de esos matices, ¿qué podría decir que son las diferencias? De repente es en cosa de ritmos, en cosa de instrumentos. Mira, la música andina
tiene un detalle bien rico que son sus ornamentos. Los ornamentos que tiene, sobre todo el canto, ¿no? El estilo del canto, por ejemplo, en la zona altina, en cuanto al Santiago, tú te vas a la zona altina, escuchas una riqueza melódica y armónica de los cantos de las cantoras, por ejemplo, ¿no? En realidad, los instrumentos copian, ¿no es cierto?, los adornos que tienen la voz. Eso creo que sucede en cada lugar. Y los instrumentos adoptan, ¿no?, estos ornamentos o adornos, por ejemplo, en el violín o en el saxo, lo que fuera. Por eso es de que un saxofonista huanca, digamos, o jaujino, muy difícil tener que copiar o aprender su estilo, porque hay que aprenderle sus ornamentos y la manera como interpreta, como en cualquier parte del mundo. Pero si somos un poco detallistas, vemos que los estilos copian a la voz en sus detalles ornamentales y que muchas veces son bastante complejos. Ok, bueno, hablábamos hace un rato previo a la entrevista sobre esta discusión de repente que hay sobre el purismo, sobre mantener el género como es. ¿Usted qué opina al respecto? Bueno, sí, siempre nos encontramos... Salud, hombre. Salud. Por el gusto. Siempre nos encontramos con... Saludcito. Siempre nos encontramos con algunos amigos, ¿no?, que muchas veces utilizan esta palabra que la verdad no la entiendo muy bien, o si la entiendo de su modo, cuando me dicen, mira, tenemos que volver a las esencias, o bueno, la esencia de esta canción, y la verdad yo no encuentro, no sé dónde se podría encontrar tales esencias, porque si nosotros nos ponemos a ver la vida como tal, cada momento es adicionarle o aumentarle las experiencias que tú tienes de vida, algo que expresas en el momento que te toca vivir. Entonces, te comentaba de que para mí la música es en realidad una historia de hibrideces, y cuando digo hibrideces quiero decir la mezcla constante de cosas que y ahora mucho más, ¿no?, que estás a un clic de escuchar la música que quieras, la que quieras y la que puedas combinar. Si a mí me dicen, Pío, haz una mulisa, y ya las he hecho varias, a veces me dicen, oye, eso no suena tanto a mulisa, o alguien me diría, oye, eso no suena tanto a roca, oye, eso no tanto a bolero, no sé a qué suena. Bueno, en realidad suena a mis experiencias y a las experiencias que cada uno capta y hace. Entonces, creo que no hay esencia, lo que hay son contactos y experiencias que cada generación le pone, y muchas veces somos un poco reacios a eso. Lo que sí pretendo y quisiera es que, por ejemplo, alguien que quiera dedicarse un poco a la música, un poco vea las raíces de nuestros íconos musicales, ¿no? Es decir, que vea las características, las mejores características interpretativas de composición, estilos de canto, para luego soltarte, ¿no? Es decir, aprender algo que sea algo de nuestras raíces, y luego las flores que salgan del color que fuera, o el fruto que sea que la experiencia te llama en tu generación. De acuerdo, ok. Bueno, me gustaría acá tener una ligera conceptualización sobre lo que usted opina que es el arte. ¡Ah, caramba! Que es entiendo que es algo bastante amplio de hablar, sin embargo, me gustaría entender cómo usted lo ve. ¿Qué es el arte para Pío Altamirano? Bueno, yo creo que para mí es la única manera de vivir. Okay. Y esto tiene que ver, creo, con un asunto de la estética. Yo creo que las estéticas tienen que ver mucho con la forma de vida que tiene cada grupo humano, y la estética no es nada más que el gusto por la belleza, o el gusto de manera general. Entonces tú le encuentras a tu medio, tú le encuentras a este hermoso paisaje que te ha tocado conocer ahora, y te preguntas, y esta belleza de naturaleza, esta estética, ¿cómo se manifiesta en sus cuadros? Y podemos dar una vuelta y ver a Josué Sánchez, a Adolfo Ramos, cómo interpretan este lugar y esta experiencia. Yo creo que la música acá igual, si nosotros nos damos una vuelta por ahí, nos preguntamos, ¿y cómo expresa un poblador de esta zona
esta belleza natural y sus relaciones de amor y sus relaciones de decepciones, de frustraciones y todo lo que se pueda sentir emocionalmente y con qué herramientas y con qué tradición y con qué elementos, ¿no? Entonces ahí uno se da cuenta efectivamente que la totalidad del gusto estético tiene que ver con tu contexto, con tu zona, es decir, el arte no es nada más que vida. Sin vida no hay arte y sin arte no hay vida. Salud por esa reflexión, hombre. Vamos a hacer nuestra primera pausa acá y vamos a ver qué nos pedimos. Tú estás con hambre, ¿no? Sí. Yo te he visto. ¿Usted pidió? Bueno, ¿Cómo va? pedimos. ¿Ya está? ¿Ya está? Yo creo que sí. Bueno, Yo creo que perfecto, sí. perfecto. Entonces Confianza. hacemos un stop ahí y vamos a ver qué pedimos. Ya, ok, tú me Susana, avisas. ¿Qué nos recomiendas? Bueno, la recomendación de la casa es la papita a la huancaína, que ha sido premiada. Y también tenemos el sello ETG, que es una especialidad tradicional garantizada. En Huancahuasi la preparamos al batán, se va a sentir la textura y el saborcito es muy especial. Pero si gustan prepararlo en variedad, o degustarlo en variedad, mejor dicho, tenemos las papitas tres uchus. Tenemos a base de rocoto, la huancaína tradicional como la conocen y la papita locopa, que están bañando a las papitas nativas. Eso se ve pero increíble. Adicionalmente también les podemos recomendar el picante de cuy, el chicharrón colorado o truchita, a gusto de ustedes. Máximo. Perfecto. Ok, yo creo que voy a ir con el cuy, ¿ah? Ya, ¿tú cómo vas? Yo una trucha guaitapayana. ¿Sí? Eso es. Vale, ahorita viene el mozo a hacernos el pedido, ¿no? Ahora viene el mesero a tomarles la Le orden. metemos esta. Perfecto. ¿Cuánto tiempo trabajando aquí? Desde el 2016. 2016. Sí. ¿Qué tal Huancahuasi? ¿Tú qué opinas? Bueno, Huancahuasi es la casa de los huancas, ¿no? Casa de piedra, casa de los huancas, donde uno se siente orgulloso de ser huancaíno, donde van a ver las costumbres, las artesanías, la música, la danza, el arte huanca, y donde todos pues estamos muy orgullosos de ser huancaínos. Qué hermoso. Bueno, me dejas con mucha hambre, así que te agradezco muchísimo las recomendaciones. Listo para servirles. Gracias, Permiso, provecho. muchas gracias. Seguimos con esta entrevista y hemos pedido los platos. El hambre apremia y me gustaría continuar esta conversación entendiendo su paso por Alborada. Cuéntenme de esa etapa. Bueno, Alborada es un grupo que nace en Ocobamba, exactamente Andahuaylas, la tierra de mi papá. Muy pequeño viajé para allá y tuve la ocasión de conocer a Sixto Aybar. Y tuve un pequeño grupo que se llamó Alborada inicialmente cuando ellos tendrían sus 14, 15 años. Ah, ok, desde muy pequeño. Claro, sí, ya tenían el nombre. Y obviamente estaban metidos dentro digamos, del esquema de la música latinoamericana, con influencias de Bolivia, ¿no? Pero extraordinariamente, Sixto y los otros integrantes podían cantarte igual un guayno de una manera. Gracias. Un poquito acá, déjame servir acá, tenemos. Permítame retirarle la jarrita para mayor comodidad. Ahí estamos. Ya, Muy amable. gracias. Que lo disfruten. Como te contaba, tenían la virtud de cantar un guayno como se canta allá. Y podían hacer igualmente un tema, no sé, de los jarcas, cualquiera, ¿no? Porque también provenían de padres cantores. La mamá de Sixto era una extraordinaria cantora, ¿no es cierto?, de música andina. Sixto llega a viajar a Alemania, se va para Alemania. Obviamente pasan muchos años hasta que puede conformar nuevamente el grupo Alborada. Y a mí me invitan, el año 92, yo trabajaba en una empresa de venta de cerveza, ya había salido del magisterio, estaba trabajando en una empresa de venta de cerveza. Me hacen la invitación para integrarme, no lo pensé dos veces, era la oportunidad de nuevamente retomar al 100% la música y me fui para allá. Me integré al grupo y allá pudimos grabar un CD en esos años, ¿no? Que se llamó Dedicado. ¿Dónde estuvieron? ¿En qué parte de Alemania? Colonia, Colón. Claro, Colonia. Pero viajamos por toda Alemania, entramos a Holanda, etcétera, ¿no? Pero nuestra sede era Colonia. Y la suerte de contar también con músicos extraordinarios, ¿no es cierto? Muchachos jóvenes, no llegamos a los 30 todavía.
con argentinos, venezolanos, muchas gracias, Muy amable, bro. chilenos, ¿no? Que tenían una experiencia musical extraordinaria en todos los géneros, ¿no? Entre ellos había músicos de jazz, músicos de rock, músicos de folclore. Entonces, Disculpas por interrumpirles. sí, No, hombre, por favor, adelante. Muchas ¿Las gracias. Se ve bien. Increíble, increíble. Permítame, por favor, poder poner los cubiertitos, ¿no? Sin molestarlos. Claro, Por claro. favor, hombre. Esta es la magia del momento. Así es. Muchas Listo, gracias. ¿Desean que les traiga platitos adicionales capaz que le puedan picar bien o es... ¿Qué opina usted? Sí, yo creo Sí, que por sí. favor. Claro, por favor. Gracias. Ok. Déjeme, tengo una duda ahí. En el tiempo en el que se fueron a Alemania, yo entiendo que Freddy Ortiz, el cantante de Uchpa, estaba en el Borada. ¿Usted compartió tiempo con Freddy? Freddy es primo, es mi primo, es familiar. Freddy, sí, es Mire, por supuesto. increíble. Su familia vivía al frente, Gracias, buen provecho. la familia en Ocobamba. Claro, somos muy buenos amigos. Pero Freddy ese tiempo estaba, ya creo, trabajando con la policía. En los 90 ya era policía y él trabajaba en el Perú, ¿no es cierto? Y en Ayacucho, ahí es donde pude escuchar su cassette de blues, ¿no es cierto? Y muy querido Freddy. Pero Freddy no integró Alborada, Ok. no integró. Él estuvo mucho más en su experiencia musical de la música andina con su pasión, se enamoró del rock clásico, blues, ¿no es cierto? Y del blues y del rock, pero clásico, así, enamorado hasta ahora, vive, Así es. mezcla ambas cosas. Así es, hace poco tuvimos una entrevista con él, va a salir dentro de poquito. Un gran hombre, maravilloso. Extraordinario. Experiencia. Es un hombre feliz. Es muy feliz, ¿no? Sí, absolutamente. Sí, Fue con su perro León. Tú no estuviste, justo en Argentina. El perro León, grandioso León, que es así. sí, su león. Bueno, entonces, el paso por Alemania, ¿qué experiencias le dejó? Bueno, creo que fue decisivo porque conocer músicos de esa talla, mucho más jóvenes que yo cuando fui, pero tenían un conocimiento musical. Me impactaron mucho los músicos ecuatorianos, por ejemplo. Buenas tardes. Sí, Sí, lo que ¿qué sale sabes? a Pachamanca de 3 sabores. Perfecto. Uf, vamos para acá. Aquí vienen en sus ollitas de barro. Ahí están las carnecitas y la guarnición. Hombre, Uy, Dios santo. También para comentarle acá las cremitas, que sería el son? ají pachamanquero, es nuestra especialidad, el Queso, hachi ¿no? y el huancaín. ¿Cómo se llama este? Hachi. Hapchi. ¿Qué es lo que tiene? Tiene huacatay, quesito y como que tiene una preparación al mismo estilo del batancito, ¿no? Para que tenga ese quesito, Huacatay. la grumosidad del quesito. Maravilloso, hombre. Muchas gracias. Que lo disfrute y buen provecho. Gracias. Gracias. Disculpe, hombre. Estábamos, la experiencia alemana. La experiencia alemana. Sí, los músicos, creo que lo más valioso fue juntar experiencias, ¿no es cierto?, de diferentes latitudes, y yo me quedé muy sorprendido que, por ejemplo, había un muchacho ecuatoriano que se me ocurrió decirle, oye, ¿y tú tocas San Juanito? Y me dijo, ¿de qué lugar quieres que te toque? Ok. ¿Qué estilo? ¿De qué lugar? Otavalo, norte, centro, sur. Y era un excelente músico de jazz, era un músico de rock. A sus 20 y tantos años ya era un profesor de armonía. Así, Entonces, wow. había una mixtura. El gran Che Víctor, el excelente vientista quiaqueño de Argentina. Llegó. Medio picante. Muchas gracias. Es un bacán. Muchas gracias. Es decir, músicos de primer nivel, y fue una suerte poder encontrarnos y trabajar juntos y grabar un CD, ¿no es cierto?, con la presencia de Sixto, que era la primera voz, Adolfo, que también era otra de las voces. Bueno, yo era multiinstrumentista, pero finalmente para la grabación volví a mis orígenes percusivos, grabé la batería y, ¿no? Ok. Y bueno, en vivo sí toco la quena, toco la guitarra, el charango, ¿no? De acuerdo. Y al volver, usted tuvo una peña. Claro, o sea, la vuelta ya fue un poco con una mirada de experiencia europea. Ajá. Y a los casi 3 años, ya decidimos armar una peña que se llamó El Espigón, el Espigón de Andrés, que duró algo de 15 años. ¿Qué significa el espigón? ¿Por qué le puso el espigón? El Espigón, bueno, esto partía de un nombre un poco bíblico, ¿no? El espigón es un muelle,
Y el espigón de Andrés, Andrés era uno de los seguidores de los discípulos de Cristo, y era el lugar donde se juntaban para deliberar, conversar, para juntarse, ¿no? Entonces, ¿dónde nos vemos? Decían, nos vemos en el espigón de Andrés. Entonces era un poco el punto donde podíamos vernos y bueno, ahí tuvimos un inicio, un local muy pequeño, luego lo ampliamos y tuvimos la suerte de tener una gran cantidad de público, de muchos amigos que pasaron por ahí, tanto como público como músicos que nos visitaron durante ese transcurso. Así es. Ese tiempo. Lindas épocas de bohemia. Y fuertes, muy fuertes, porque tocábamos, eran 3 días por semana y a veces más, ¿no? Eran jueves, viernes, sábado de todas las semanas y el huancaíno a veces sale ya para irse en colectivo. Ajá. Se huancaíno por algo, claro. Se amanece el huancaíno por algo. Pasamos esa experiencia, pero muy fructífera, muy linda, porque preguntas a algunos amigos que han pasado por ahí, lo consideran casi como un templo. Como un templo, qué maravilla haber dejado ese legado, porque bueno, esos lugares de reunión son importantes para que el arte se prolifere, ¿no? Así es. Aprender de los otros, ¿no? Eso es súper importante. Eso es lo más valioso y queda en la memoria emocional de cada uno. Así ¿no? es, qué increíble. ¿Usted tuvo después algún proyecto musical extra en esos tiempos? Claro, ahí es donde decidimos con Adolfo Salazar, que es primo mío de Ocobamba, formar el dúo Encuentros. O sea, ya ahí en el mismo espigón ya cambiamos, porque éramos el dúo Alborada, cambiamos a dúo Encuentros y pudimos producir 2 discos. Una muy experimental, la primera, y la segunda un homenaje a la música andina del sur. Son 2 las que trabajamos, pero sí tuvimos una vida musical muy activa. Además de la peña, viajamos a Lima, viajamos a diferentes lugares, a un poco hacer nuestra experiencia, ¿no? Nuestra experiencia musical. Así es. Bueno, me imagino que deben haber sido épocas intensas, sin embargo, de mucho aprendizaje y de mucha música, ¿no? Claro, vivíamos, comíamos, dormíamos con la música porque nos movíamos para todos. Claro, en la peña estamos jueves, viernes y sábados y a veces sábados terminamos de madrugada y a las 4 terminamos y a las 6 estamos viajando a Lima porque tenemos que tocar a mediodía o por la noche, ¿no? Eso es vida. Es una vida, sí. Casi no se dormía, ¿no? Y bueno, las giras que hemos hecho por eso. Bueno, aparte del dúo Encuentros, también yo tuve la oportunidad de tocar con muchos músicos en Lima, ¿no? Con Luis Aybar, por ejemplo, que también era de Alborada, o con el mismo Sixto, porque ellos tenían el proyecto de Alborada y presentaban 2, 3, 4 veces presentaciones a nivel nacional en el Perú, pero aparte cada uno tenía un proyecto propio de música andina, y netamente andina, del sur o del centro. Entonces, en ese proyecto yo estaba trabajando con ellos, ¿no? Por eso es que viajaba mucho. No había tiempo para hacer otra cosa más que música. Qué belleza vida. Vamos a hacer un stop acá porque hay unos platos que nos están mirando ya con mala cara, así que creo que hay que proceder a ello. Después continuamos efectivamente, darle el tenedor y después continuamos con un poco más de esa entrevista, hablando de uno de los referentes más importantes de la música huancaína, que es Zenobio Daga. Así que, espérate, esto va a estar bueno. Después de un gran almuerzo, ¿no? Con la barriga llena y el corazón contento, estamos de vuelta con Pío para preguntarle acerca de este momento de su vida en que compartió con Zenobio Daga y el trabajo que hizo posteriormente para lanzar trabajos sobre entendiendo la genialidad de este compositor y compartiéndolo con el mundo. Primero me gustaría entender cómo fue el paso de Zenobio por su vida. Bueno, Zenobio es un ícono musical en todo el valle, no solo por su capacidad interpretativa, sino porque es autor de las canciones que forman parte del himno de los huancas, ¿no? Identitario. Yo lo conocí de estudiante en la universidad. Nos presentó un amigo, tuvimos la ocasión de grabar juntos como fondo musical de poesía de un poeta, ¿no? De Félix Guamán. Okay. Y ahí creo que comenzó todo porque compatibilizamos, hubo química. El maestro era un poco difícil en su forma de ser, era muy
exigente consigo mismo y era exigente con el resto de los músicos. Pero creo que la experiencia que nosotros llevábamos de diferentes géneros y bueno, también el deseo de aprendizaje, hicieron que nos juntemos y empecemos a tocar juntos con Don Zenobio, ¿no? Grabamos ese cassette. Y posteriormente él nos manifestó que tenía todo el deseo de grabar con cuerdas, es decir, con guitarras, porque consideraba que, por ejemplo, claro, el arpa tenía ciertas limitaciones armónicas para lo que él hacía. En cambio, la guitarra sí podía desarrollar un tipo de armonía un poco más centrada, exacta, digamos así, para lo que él hacía. Entonces, eso fue lo primero que me llamó la atención y empezamos a trabajar, empezamos a ensayar. Y ahí es donde conocimos realmente la genialidad del maestro, ¿no? Porque era un intérprete extraordinario, es creador de muchos ornamentos en el violín, de un estilo que se le reconoce como el estilo Zenobio, que es esa introducción de la orquesta tan barroca donde entran dos violines y hacen un paseo, un entremezclo, un contrapunto y terminan juntos en un dúo, ¿no? O en un terceto o en quintas. Entonces, nos pusimos a ensayar porque la idea era grabar una producción musical. A mí era grabar una producción musical, hacer un libro acerca de la vida del maestro y un video que pueda servir todo este material a los docentes, por ejemplo, de educación artística en nuestro valle, ¿no? O sea, con una institución que haga todo esto y lo regale. Bueno, no fue posible, ¿no? O sea, tocamos muchas puertas, inclusive cuando estaba en vida Zenobio, se nos hizo un poco difícil. Don Zenobio decía, bueno, yo puedo poner lo mío para hacer, pero quiero grabar. No llegamos a concretarlos porque se enfermó, ya tenía como 80 años, y enfermó no gravemente y falleció. Entonces, 2008, ¿verdad? 2008. A partir de ello quedó la promesa de hacer el disco, ¿no? Ya con los... Por ejemplo, con quienes habían tocado con él, esa era la idea primigenia. Pero igual tocamos puertas durante muchos años hasta que el 2019, con el premio a los estímulos que sacó el Ministerio de Cultura, tuvimos la suerte de ganar. Entonces ahí pude concretar realmente hacerle un disco, pero ya fue por el centenario de su nacimiento. Ok, bueno. Por el centenario, un homenaje. Una sensación de justicia de repente después de tanto tiempo. ¿Cómo usted tomó el hecho de recibir los estímulos habiendo pasado tanto tiempo desde que comenzó ese viaje? Mira, yo creo que hay que acostumbrarse a ser un poco tolerante con nuestras frustraciones. Si no aprendemos eso, no llegamos a nada. Porque obviamente estaba muy frustrado y con muchas ganas de tirar la toalla, pero yo creo que en el fondo... de todas maneras, sea de la forma que se hubiese presentado, lo hubiese realizado. Es bastante costoso. Son 43 músicos que participaron, entre orquesta, entre el grupo sinfónico, que fue grabado en Lima con María Elena Pacheco, el grupo de Rubí con el grupo de rock, ¿no es cierto? Y es una mixtura tal que era lo que reflejaba un poco el trabajo de Zenobio. Pero era bien complicado llevar a cabo una producción así, pero creo que nunca perdí las esperanzas, así que cuando se presentó la oportunidad, no la desaprovechamos, hicimos nuestra mejor gestión y bueno, ahí están los productos. Y lo que me gustaría sería en todo caso saber qué opinaría el maestro de este trabajo. Me queda, ¿no? Bueno, qué maravilla eso. No me gustaría decir que en algún momento nos lo encontraremos y le preguntaremos qué tal. Sin embargo, su propia energía ya dictaba de que le hubiera encantado que eso suceda, así que... Yo creo que sí. Suena muy bien. Yo creo que sí. ¿Dónde recaía la genialidad del maestro Zenobio? Entiendo que era un compositor muy prolífico, más de 800 temas. Claro. En Updike él tiene 608 temas registrados, 608. Pero, a ver, desde la última vez que registró, a mí me consta en los ensayos, tenía la facilidad de la escritura pautada, ¿no es cierto? Entonces, cualquier momento que estamos ensayando, paraba un momento el ensayo, sacaba su lapicerito, hacía su pentagrama y empezaba a escribir. Y luego venía, ¿qué les parece, muchachos?
¿no? Entonces tenía una facilidad para la composición y nos cuentan sus hijos que igual estaban en una labor agrícola, ¿no es cierto? Cosechando papa o aporcando, lo que fuera, en plena o con sus animalitos. Y pedía un papel, un lapicero. El hijo tenía que buscar un lapicero y si no tenía dónde, estaba aquí en el antebrazo. Y estaba anotando sus melodías, llegaba y agarraba su violín. Él contaba que eran más de 900 composiciones. Okay. 900 composiciones, hasta el último momento, que tengo más de 900 composiciones y bueno, me consta de esa habilidad y de esa capacidad que tenía de hacer las cosas, ¿no es cierto? Además de su gran performance. Era increíble. Bueno, maravilloso. Que ha recorrido con Zenobio. Me gustaría saber cómo fueron esos últimos días que Zenobio estaba en vida y que, bueno, ustedes tenían una promesa de grabar. Claro, ya habíamos ensayado alrededor de 8 canciones, ¿no es cierto? Todas composiciones de él, con guitarra y violín, ¿no es cierto? Algunas voces instrumentales. Y el maestro empezó a sentirse muy mal, tenía un problema con los bronquios. 80 años y 82 años y bueno, enfermó irremediablemente. Dejamos de molestarlo obviamente para que pueda recuperarse y no pudo recuperarse, ¿no? Ya nos enteramos, fuimos a visitarlo al hospital ya cuando estaba en sus últimos momentos y bueno, falleció, ¿no? Y bueno, de parte mía quedó la promesa de hacer el disco. Aun cuando él no esté, que hubiese sido una maravilla hacerlo con él mismo, ¿no? Hubiese sido una maravilla realmente. Pero me quedó la promesa de que teníamos que hacerlo y bueno, creo que hemos cumplido. Se cumplió. Podría invitar a escuchar ese trabajo, a revisar ese trabajo y aparte unas palabras finales para la gente que nos está viendo, que la mayoría deben ser músicos que tienen ganas de comenzar en este recorrido. Bueno, yo quería comentarles rápidamente. El disco tiene una temática que parte de los primeros temas, de la primera música. Hay una frase que le dice su mamá a Zenobio viendo que él tenía aptitudes como violinista. Le escucha y como todo joven haces los géneros que tienes que hacer. Y su mamá le dice, oye Zenobio, ¿y tú por qué no haces una música de nosotros, ¿no? Algo nuestro? Y eso fue el reto que lo llevó. Se fue a la Argentina, estudió músico, volvió y es lo que fue. Entonces, Zenobio ha sido un músico de retos, ha sido un músico muy exigente con él mismo y con todo su entorno musical. Y creo que eso es lo más valorable, ¿no? O sea, el trabajo serio, dedicado, la estética del cual uno se siente orgulloso y del cual puede dar lo mejor y puede expresar del mejor modo posible, ¿no? Que puede darte tu talento. Y creo que son cosas que nos han dejado y es algo que he querido transmitir. El disco parte desde un huaylas agrario que es cantado por cantoras, ¿no es cierto? Que es el huaylas de la chácara, ¿no? Y de ahí vamos recorriendo 1960, 1970, 80. Luego una canción que él hizo para los músicos huancas de corte, es un vals vienés clásico con todas las características que yo lo grabé con María Elena Pacheco, una gran músico de Lima de la Sinfónica. Y luego la manera como lo escuchan las generaciones a Zenobio, como es Rubí Palomino, por ejemplo, y Ricardo Altamirano, que es uno de los músicos arreglistas, hizo este tema de un tema muy conocido que es Casarme Quiero, pero con un poder, ¿no? Un rock bien desarrollado. Entonces tiene todos esos matices que ha tenido Zenobio, porque Zenobio no fue ningún tradicionista, ni ningún músico esencialista que pensaba que el folclore y la música no cambiaba, porque él mismo cambió el ritmo del huaylas. Y creo que este homenaje a Zenobio tiene que ver también con la dinámica de la vida y con la dinámica de las nuevas generaciones que le ponen su cuota de haber escuchado y haber vivido un tiempo distinto a esa música que viene de muy atrás, que es ancestral. De acuerdo, qué maravilla. Realmente es muy inspirador todo lo que nos ha contado. Me gustaría que en las palabras finales que le pueda dar a esa gente podría expresar un poco ese sentimiento que usted tiene hacia la educación musical, ¿no? Que me parece sumamente loable, ¿no? Creo que la cultura
es lo que forja realmente los cimientos de un país, ¿no? Entender de dónde venimos y entender quiénes somos es súper importante. ¿Qué le podría decir a esos jóvenes que están queriendo comenzar el camino? Yo creo que partiría de una figura muy particular. Un buen árbol te da hermosas flores y hermosos frutos siempre y cuando tenga una raíz bien puesta, ¿no? Es decir, cuando hablo de raíz es enterarnos y saber de dónde provenimos, quiénes han sido nuestros referentes, quiénes son nuestros íconos, estudiarlos, escucharlos, aprender de ellos y luego hacer nuestra propia experiencia, ¿no? Porque cada uno hace una experiencia distinta en función a todas las influencias que tenemos. Es mi caso, también soy músico de rock, o trova, soy música criolla, lo que fuera, y creo que aprender y entender de esos íconos musicales de quienes nos sentimos orgullosísimos, ¿no? De haberlos tenido, creo que nos da la posibilidad de tener mejores alas. Así que para adelante con todos los proyectos y suerte en ellos, que si tenemos la suerte de estar ahí, en buena hora. Ha sido realmente un placer, Pío. Muchísimas gracias Pedro, por ese tiempo que nos ha dedicado. Ha sido muy aleccionador y deja brillantes en el alma para poder seguir caminando este camino tan bonito. Muchas gracias. Muchas gracias. Pausa comercial. Pausa comercial. Qué bello acercamiento a entender la humanidad que no es, que tiene que estar ligada al arte, ¿no? O sea, el arte está en las experiencias del ser humano, ¿no? A mí siempre me ha gustado pensarlo como si fuera la gente que tiene ganas de hacer igual, o sea, no sabría si decir si el arte tiene que ser bello, ¿no? Estéticamente bello, ¿no? Sin embargo, me parece que es algo que el ser humano despide del cuerpo. No podría decir sudor, podría decir orines, podría decir heces, ¿no? Sí, con eso, y claro, eso es lo que efectivamente es humanidad. Yo no creo en el concepto puro de belleza. Ya, Bukowski no es bello porque es un podrido, ¿no? Carajo, tú puedes encontrarle una belleza emocional interna, me interesa la manera como lo presenta. Pienso que el arte es eso, es vida. Y cada espacio y cada lugar de tu vida te toca estar bien, estás jodido y reventado, también es parte de tu vida. Y de ahí puede salir algo lindo, ¿no? Algo simpático, puede salir algo que pueda como... O sea, en realidad es cómo conmover a través de lo que tienes ahí, cómo puedes conmover y encontrar la humanidad del otro. Creo que por ahí va la cosa. Qué interesante. ¿No? Me gustó mucho esa definición. Ok, bueno, decidamos. A ver, ¿qué pedimos? A ver.